Juan capítulo 7, el verso 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué se perdió entonces en el Edén? ¿Qué entró? Se perdió el justo juicio, se perdió la capacidad de discernir, que es el justo juicio. Cuando hablamos del justo juicio, es la capacidad de discernir, la capacidad espiritual que el hombre tenía para entender las cosas de Dios a través de la fe. No es que nosotros no tengamos conocimiento, claro que sí, el conocimiento es importante, pero no es lo mismo un conocimiento desde la perspectiva del árbol de la vida, que es la vida de la fe, el mismo Cristo. Recuerde que en Apocalipsis hay un árbol, a una de las iglesias se le dice que el que persevere le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Hablando del mismo Cristo, el árbol de la vida es Cristo restaurado en el hombre. Comer de Cristo es comer de la fe, es comer del árbol de la vida. El hombre que come a Cristo, que bebe a Cristo, dice la Escritura que nunca tendrá hambre y nunca más tendrá sed. Cuando se pierde el justo juicio fue el resultado de lo que entró en el Edén. Automáticamente le abrieron los ojos al hombre y a la mujer. Entonces su capacidad de discernimiento se perdió, o lo que se conoce como la intuición espiritual. Dentro de nosotros, dentro de la constitución, cuando nos restauran, nosotros tenemos una constitución, según lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Esa fue la manera en que Dios nos creó. Dios no te creó ni alma, ni cuerpo, ni espíritu, ni cuerpo, ni espíritu, ni alma, ni ninguna otra manera que el hombre quiera acomodar. Este orden se perdió porque se perdió el justo juicio. Entonces se pierde el orden y entró el caos, entró el desorden. Se invirtieron los valores. La serpiente quedó arriba, después quedó Eva, después quedó Adán y por último quedó el Señor, como por última necesidad. Ustedes saben que hoy en día el Señor se busca solamente como un Dios bombero, por si, como dicen algunos, por si las moscas. Eso se entró en el Edén, ese fue el daño. Entonces se invirtieron y entró el desorden. Y cuando entra el desorden, entonces el hombre invierte los conceptos, se pierde el justo juicio, la capacidad de discernir. Entonces el hombre comienza a colocar otras cosas en lugar de Dios. Entonces al espíritu se le da por allá lo último, al alma se le da casi todo y al cuerpo se le da casi todo, porque el hombre vive como si solamente fuese cuerpo. Y entonces se alimenta el cuerpo cuando se tiene hambre, por cierto, porque si no nos desnutrimos. Pero resulta que el espíritu, y aún la gente va a una congregación, pero no sabe para qué va, porque la Escritura dice que venimos a nutrirnos con las palabras de fe. Si en una congregación no le enseñan a la gente palabras de fe, pues le están desalimentando la maldad, porque la Escritura dice que la edificación es por fe, no hay otra manera. Ese es el principio fundamental del Evangelio. Entonces entró el desorden, se perdió el justo juicio. El justo juicio es la capacidad de discernir, y ese discernimiento solamente se restaura por la fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra. Por allí entró el daño, pero por allí también se restaura. Por allí le mataron la fe, y si usted no se cuida, por allí le pueden volver a matar la fe. Entonces allí se perdió una conciencia sana, entró un mal concepto, y lo primero que el hombre pensó fue mal de Dios. ¿Quién te enseñó? Recibió una enseñanza y se invirtió el proceso. Entonces se perdió el justo juicio, la capacidad de discernir. Y el justo juicio es precisamente, entró la mala conciencia hacia Dios. Le dijo: la mujer que usted me dio, es decir, que usted tuvo la culpa. Ese es el problema de hoy en día. ¿A quién cree que el hombre le echa la culpa? Primero se la echa a Dios, ¿cierto? Es que si el Señor me hubiese ayudado, yo no estaría en esta situación. Es que si el Señor fuera tan bueno, ¿por qué permite que muera tanta gente inocente? Es que si Dios fuera bueno, ¿por qué permite tanta guerra? Es que si Dios fuera bueno, ¿por qué no me ayuda y me da una mujer mejor, o un marido mejor, o unos hijos mejor?
porque entró la mala conciencia, se perdió el justo juicio y le echamos la culpa a Dios. Eso lo vemos reflejado aún en Mateo 25, cuando aquel hombre de la parábola de los talentos, que le dieron un talento, ¿acaso pensó bien? Lo primero es que dijo, te conocía. Eso dijo este hombre, te conocía. ¿Y lo conocía? No conocía el carácter de Dios, porque el carácter de Dios es fiel, santo, Dios es bueno. ¿Estamos? Entonces eso solo se recupera cuando se recupera el justo juicio. Dios es bueno. Pero más de uno dentro de su conciencia, como eso entró, todavía tiene los síntomas o el síndrome o los rezagos, la resaca, si le podemos allí decir, porque se embriagó con una doctrina, o le quedó el lastre del Edén, los residuos de fermento de esa enseñanza que entró allá. En él, la conciencia, recibimos el testimonio del Espíritu. Una conciencia regenerada es una conciencia que ha sido alineada con la voluntad de Dios. Entonces le restauran el justo juicio y lo ejercitan para eso. Y dice Hebreos 5:12, los que por el uso tienen los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento, en la capacidad de juzgar lo bueno de lo malo. Pero se perdió el justo juicio, entonces la gente quedó juzgando, el hombre quedó juzgando, ¿por qué? Por vista, ¿cierto? Porque eso entró en el Edén. En Edén entraron los 3 deseos. ¿Los 3 deseos de quién? Del padre de la mentira, porque lo que metió fue una mentira doctrinal. El Señor les dice a los judíos en Juan 8:43 en adelante, ustedes son de vuestro padre el diablo. Recuerde que se lo estaba diciendo ¿a quién? A los de afuera, a los de su pueblo, a los religiosos. Les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de ese padre han querido hacer. Él ha sido homicida porque mató la fe, ¿cierto? Su hijo fue un homicida, que fue ¿quién? Caín. Primera de Juan capítulo 3 dice, y no como Caín, que era del maligno. ¿Era hijo de quién? De la serpiente, porque allá hubo una intimidad espiritual, ¿cierto? Porque cuando usted recibe la palabra, usted recibe un espíritu. Juan capítulo 6, el verso 63, creo, el Señor le dice a los discípulos, las palabras que yo les hablo son ¿qué? Son espíritu y son vida. Una enseñanza transmite un espíritu. Y puede ser el espíritu maligno, el espíritu de una doctrina de error, o el espíritu de Cristo, o el espíritu del nuevo pacto, o el Espíritu Santo, que tiene que ver con eso. Porque la palabra transmite un espíritu. La escritura dice que bebemos un solo espíritu. Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El espíritu te injerta dentro del cuerpo. Es un acto milagroso, te da conciencia de cuerpo. Y dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y dice Primera de Corintios capítulo 10, dice que todos en la nube y en Moisés fueron bautizados. Y dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca que les seguía, y la roca era Cristo. Entonces, ¿qué bebieron ellos? Espíritu. Entonces, allí en Edén entró el espíritu, entró un espíritu contrario, una mala enseñanza. Cuando el hombre vive de una manera natural, vive juzgando, ¿por qué? Por lo que ve. Por eso cuando el Señor está hablando con los religiosos, les dice, ustedes juzgan según lo que ustedes ven. Yo no juzgo así. Ese no es mi juicio, ni es el juicio de los hijos de Dios. El juicio de Dios es por la fe. Juzgar con justo juicio, porque allí se perdió el justo juicio. Allá no, eso no fue lo que entró. ¿Qué le puso a hacer la serpiente? Le dijo, coma de ese árbol, coma de ese fruto. No fue la manzana, ¿cierto? Ya entendemos, fue una enseñanza. Entonces, la mujer comió de ese fruto, dice, viendo la mujer que el árbol era ¿qué? Agradable a los ojos, le destapó los deseos. Y por eso el Señor les dice, ustedes son de vuestro padre, y los deseos, entraron unos deseos. Y como entraron unos deseos carnales, naturales, entonces se perdió el justo juicio, la capacidad de discernir. Primera Corintios 2:14 dice, el hombre natural no entiende las cosas que son
de Dios, porque son espirituales, porque no las puede entender, porque sean de ¿qué? De discernir. El espiritual en las escrituras es el que se le restaura el justo juicio, y es el de la fe. Eso lo encuentra, ya lo conocemos, pero por si de pronto se lo recuerdo. Juan 1:17. En el Evangelio, la justicia o el justo juicio, la capacidad de juzgar, se restaura por fe y para fe. Fe de principio a fin. Como está escrito, el justo por su fe vivirá. Entonces, ¿cómo vive usted si es justo? Si se le restaura el justo juicio. Vive por fe. ¿Cómo vivimos? Eso lo enseña la escritura. Segundo, Romanos 14:21 en adelante. Lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces, por fe hacemos. Gálatas 5:6 dice: la fe obra por el amor, ¿cierto? Tercero, segunda a los Corintios 5:7. Por fe andamos, no por vista. Entonces, el que anda por vista, ¿cómo anda? Juzgando por la vista. El que anda por fe, el que es espiritual, anda juzgando por fe, no por lo que ve. ¿Estamos? Por eso allá en 2 Corintios 5:16 Pablo dijo: nosotros de aquí en adelante a nadie juzgamos ni conocemos según la vista, según la apariencia. Y si a Cristo, está hablando Pablo porque Pablo no lo conoció según la carne, lo conoció según el Espíritu. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo se vive como nueva criatura? Por fe. Por fe, no por vista. ¿Cierto? Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Este es nuestro estilo de vida, esta es nuestra pasión, y esto nos debe tener claro, porque esta es la esencia del Evangelio. Por fe de principio a fin. Donde a usted no le enseñen eso, toca devolverlo al árbol de la vida para después darle conocimiento. Porque si le dan conocimiento desde la perspectiva de la serpiente, lo vuelven cabezón, un monstruo lleno de versículos bíblicos, pero un asesino como era Pablo, antes de ser Pablo, como era Saulo. ¿Cómo era Saulo? Perseguidor, injuriador, ¿cierto? Y dice 1 Timoteo 1:13, ahí lo dice claramente, ¿por qué era así? Era un monstruo, era un asesino. Cuando uno está lleno de teología, y no quiero decir que esto sea malo ni que el estudio sea malo, porque no, para ningún momento. ¿Estamos de acuerdo? Pero una cosa es cuando a usted le dan información, le dan teología y le dan conocimiento, y usted viene por información, cuando lo han sacado del árbol de la vida, cuando le han quitado el justo juicio y le han matado la fe, y solamente lo tienen lleno de información. Muchos en las congregaciones tienen Biblia y conocen, se la conocen de pasta a pasta. ¿Y acaso es que la serpiente no se la conocía? No se la nombró allá en Mateo capítulo 4, en Lucas capítulo 4. Escrito está, así dice el Señor. ¿Quién dijo que la serpiente habla feo? Y la nombra, así dice el Señor. Y profetiza, así dice el Señor. Y habla con las escrituras. Entonces la gente dice: wow, y como salió de allí, pues eso debe ser así. Por eso hay que saberlas interpretar. Entonces, eso fue lo que hizo la serpiente, les dañó el justo juicio, se perdió la capacidad de discernir. Entonces nos volvimos racionales, nos volvimos naturales, y queremos aplicar lo natural a lo espiritual. Y entonces queremos entender a Dios desde la óptica de ¿qué? De lo natural. Por ahí decían: escúcheme, tú no puedes esperar que Dios te entienda, porque Él ya te entendió en Cristo. Tú eres el que tienes que entender a Dios para que usted se ubique en la voluntad perfecta de Dios. No es al contrario. La gente lee las escrituras y la acomoda a su raciocinio, la acomoda a su intelecto. Ay, mira, el Señor me dijo así. La interpretamos con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, pero no la aplicamos de acuerdo a lo que Dios quiere que la apliquemos. Entonces sacamos conclusiones equivocadas, juzgamos mal, porque se perdió el justo juicio. La intuición espiritual. Y la intuición espiritual no es ese que anda así diciendo: ya está, míralo aquí. No, es una persona entendida en la voluntad de Dios, entendida en el tiempo de la voluntad de Dios, entendida en Cristo, que vive por fe.
Todo el que viva por fe y lo evidencie lógicamente, porque la fe también es obedecer, entonces esa persona se le ha recuperado el justo juicio. Solo por la fe se recupera el discernimiento espiritual. Solo por la fe. Cuando se restaura el justo juicio, se restaura por fe. Lo primero es que la fe viene por el oír la palabra te restaura, te sana en el oído espiritual para que quede ligado a la voluntad del Padre. Allá en Deuteronomio capítulo 15 hay un cuadro donde dice que el esclavo, cuando cumplía el tiempo del jubileo, que era cada 50 años, era el tiempo de la libertad. Entonces, que si el esclavo había estado durante todo ese tiempo allí sirviéndole, en ese tiempo salían libres, se le perdonaban las deudas y el patrón lo enviaba con regalos, no lo podía enviar vacío. Pero dice ahí el texto en Deuteronomio 15 que si por algún motivo el esclavo no se quería ir de la casa, entonces decía: no, aquí me ha ido bien contigo, entonces yo quiero quedarme aquí. Ya no voy a ser un esclavo obligado, sino que te voy a servir. Voy a ser un esclavo por amor, que es diferente, ¿cierto? Ahora somos esclavos de Cristo por amor. Entonces dice, si te quieres quedar allí, entonces harás un pacto con él. Entonces dice, el dueño del esclavo lo llevará a la puerta. ¿Qué representa la puerta? Cristo. Y dice, y le pondrás ¿qué? La oreja contra la puerta, tomará una lesna, ¿cierto? Y le apuntalarás la oreja contra la puerta, dando a entender que quedaba sellado para escuchar una sola voz. Y era la voz de su Señor, de su patrón, ¿cierto? La oveja del Señor viene sellada con un oído. Por eso el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y allá en Juan capítulo 8 le dijo a los judíos, por eso ustedes no me oyen ni me entienden, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas vienen con un oído sellado, porque se le restaura el oído sellado para una palabra, queda conectado, entonces la entiende. Y entonces ustedes pues se preguntan, pastor, ¿y por qué fulano no entiende? Tan sencillito que es, porque tú vienes con un oído sellado para una palabra. Por eso cuando usted escucha otra cosa, le molesta, ¿cierto? Ya discierne, porque se le restaura el justo juicio, la capacidad de discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Se restaura por la fe. Entonces, cuando se restaura el justo juicio, se acomoda lo espiritual a lo espiritual. Primera a los Corintios, capítulo 2, verso 13. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces lo primero que te hacen cuando te restaura el juicio de la fe, el justo juicio, es que usted dice, esto es del Espíritu, esto es emocional, esto es espiritual, esto es carnal. ¿Estamos? Entiende y acomoda cada cosa en su lugar. Entiende cuando alguien es incrédulo y cuando alguien es creyente. Sencillito, no es misticismo. Sabe que la intuición es muy sencilla, sino que el hombre le metió una cantidad de conceptos religiosos y se perdió. Lo que las mujeres tienen un sexto sentido, ¿cierto? Algo que llaman intuición, ¿cierto? Aunque naturalmente está distorsionado, pero el Señor quiere que la iglesia, la esposa de Cristo, recupere ¿qué? El sexto sentido, la intuición espiritual. Y es muy sencillo. Le voy a poner un ejemplo. ¿Usted ha leído la historia de Moisés con su suegro Jetro? Dice que Jetro era un sacerdote. No era cualquier persona, era un sacerdote. Y cuando Jetro va a visitar a Moisés, encuentra que Moisés está desde la mañana hasta la tarde dando consejería gratuita. Y había una cola de gente todo el día, y Moisés ya viejito desde la mañana hasta la tarde dando consejería. Y entonces Jetro lo llama y le dice, venga Moisés, yo también tengo el Espíritu de Dios, pero si usted sigue así, va a acabarse usted y va a matar a este pueblo. Porque venían todos con los problemas que viene la gente, que la gallina se pasó para allí, que esto y lo otro, que... Entonces Jetro le dice, Moisés, hágame caso, mire, entienda esto, si sigues así te vas a matar y vas a matar a este pueblo. ¿Y qué desarrolló Jetro? ¿Qué le enseñó Moisés? La intuición o el discernimiento espiritual. Le dijo, haga lo siguiente,
No se haga usted todo el día ahí con la gente. Distribuya el trabajo. Organice gente que te ayude a llevar las cargas más pequeñas y tú llevas las cargas más grandes. Y así solucionarás el problema y aliviarás la carga de sobre ti y la carga de sobre el pueblo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Discernimiento, porque entendió una situación y le aplicó la sabiduría para solucionar el problema. Efesios capítulo 5. Miren cómo están andando. No como necios, sino como ¿qué? Como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y no es que usted se agarre a hacer cosas hasta completar las 24 horas del día. No es que usted ande entendido cuál es el tiempo que está viviendo y no se deje sacar de ese tiempo. Anden entendidos cuál es la voluntad del Señor en este tiempo para ustedes. En Edén se perdió la intuición espiritual, se perdió la sensibilidad espiritual. Entonces la persona se le destapó la sensibilidad emocional y se le perdió la sensibilidad espiritual. Porque bien emocionales sí somos. Y eso no quiere decir que no lo seamos, pero se perdió la sensibilidad espiritual. Entonces confundimos lo espiritual con lo emocional. Entonces quedaron activos los deseos del alma. Dice 1 de Pedro 2:11: absteneos de los deseos carnales que batallan en el alma. ¿Dónde quedaron los deseos carnales? En el alma. Y dice 1 de Corintios capítulo 15 verso 45: el primer Adán, alma viviente. Entonces todo quedó metido y nos volvieron almáticos, ¿cierto? Emocionales. Si usted sabe, todo el sistema religioso y el sistema del mundo se mueve sobre las emociones, sin querer que sean malas, sino que hay que gobernarlas. ¿Estamos de acuerdo? Pero se perdió eso. Y mire cómo funciona el sistema. Y usted por toda parte, usted ve esos realities que pasan por la televisión, que es una competencia. ¿Qué es lo que impera allí? ¿El talento, la capacidad, el entendimiento de la gente? No, las emociones, ¿cierto? Usted ve en esos realities que ponen a alguien a cantar y puede cantar bien feo, pero llora: yo he sufrido mucho en la vida y no tengo casita, y llora y convence a todo el mundo y la gente vota por él. ¿Votó por qué? ¿Por talento y canta más feo? ¿Pero por qué votaron? Porque les movió ¿qué? Las emociones a la gente, y la gente anda así: ay sí, porque quedó ligado a su alma y se les taparon los sentidos emocionales y quedamos bien emotivos, ¿cierto? Cuando usted recupera la sensibilidad espiritual, recupera los pensamientos de Dios y siente lo que Dios siente por su pueblo. Siente lo que Dios siente en este tiempo, aunque uno también siente, porque la escritura dice en Filipenses 2:12 que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces el discernimiento espiritual te trae los deseos del Padre de verdad, no del padre de la mentira que quedaron en el alma, del Padre de verdad que están en el Espíritu. Se le recupera la paternidad espiritual. Y cuando se le recuperan los discernimientos espiritual, usted juzga una situación. Entonces dice: ¿por qué estoy pasando por esto? No tengo que echarle a la olla. Pero la escritura dice en Mateo capítulo 6 que yo tengo paternidad. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Él es el Padre de mi espíritu. Entonces la escritura dice que se me activan los sentidos. Digo: hay un propósito, hay un proceso. A los que amamos a Dios todo me ayuda para bien. No tengo que echarle a la olla, pero tengo fe, y la fe me es suficiente. Y el natural dice: ¿cómo así? Porque no lo entiende, ¿cierto? Pero son cosas que uno las vive muy íntimamente con el Señor. Y uno entiende porque se le destapa la paternidad, los sentidos espirituales. Y dice: el Señor dice que busque primero ¿qué? El reino y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero cuando se pierde el justo juicio, le activan los deseos ¿hacia qué? Hacia las añadiduras. Entonces la gente corra para aquí, corra para allá. Y la escritura dice que son los gentiles los que deben estar preocupados por todas esas cosas, pero no la iglesia. ¿Y quién es la que está más preocupado hoy en día? La iglesia. Es los que están más ansiosos. Entonces escúcheme, cuando se recupera el sentido espiritual, el discernimiento espiritual, te quitan la ansiedad del alma, te meten el alma en un gobierno, te meten a reposar y te destapan el señorío, el Señor del reposo. En Cristo estoy reposado, porque la fe te lleva a ¿qué? No a ser perezoso,
a ser ¿qué? Responsable, pero con gobierno. ¿Estamos? Porque te activan el sentido espiritual, acomoda lo espiritual a lo espiritual, entonces usted discierne. Entonces se mueve por la voluntad del Señor, sin volverte místico, sino con gobierno. Esto es del Señor, esto es de la carne. Entonces vienen y te pintan pajaritos en el aire y tú dices, no, porque me están queriendo dañar el oído, porque por ahí entró el daño. Entonces entiendo que esto no viene de la fe, y lo que no viene de la fe es pecado, ¿cierto? Entonces te dicen, mira esa persona, mira tan especial, mira esa chica, mira tal cosa, mira tal otra. Entonces te dicen, no, porque tengo activo el discernimiento espiritual, y la escritura dice, por fe andamos y no por vista, ¿cierto? Pero ve, ¿por qué vos esto no te metes a hacer chambas y hacer esto y lo otro? No quiero decir que eso sea malo, pues me entiendo, ¿cierto? Pero te quieren esclavizar. ¿Usted cree que el pueblo en Egipto qué estaban haciendo? Y comían, sí, tenían comida, pero ¿eran qué? Ladrilleros, tenían el espíritu de ladrillero, de langosta, de acarreador. Y eran esclavos, ¿era qué? Hacer casas. ¿Que sea malo? No. Si usted puede tener la casita, téngala, ¿cierto? Si tiene la oportunidad de meterse un plan de vivienda, hágalo, pero con gobierno, ¿cierto? Porque después, ¿qué pasó? No, pastor, está construyendo el segundo piso. Y para construir el segundo piso tienes que desplazar tu relación con Dios. Entonces está en la olla. Haga las cosas, pero póngale el discernimiento espiritual, el sentido espiritual. Dame la casa, y le dan la casa y se quedó cuidando la casa. Y la casa se le volvió su Dios. Y hacemos de las bendiciones, porque hoy las cambiamos. Cuando no hay discernimiento espiritual, entonces mantenemos haciendo becerros. Cuando hay una situación difícil, no, hagamos mejor un becerro, porque está como complicado. Cuando Moisés estaba tardando, ¿qué hizo el sacerdote Aarón? Motivado por la gente, por el pueblo, por hacerle caso al pueblo, por hacerle caso a la mayoría. Que eso dice, no es que la mayoría tiene la razón. ¿Quién dijo? Dice la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Quién dijo? ¿Dónde aparece eso? Si la dirección de Dios, cómo Dios gobierna tu pueblo, su pueblo es a través de la teocracia, no a través del gobierno de los nicolaitas, que es el gobierno del pueblo, donde todo el mundo ve, ¿por qué no hacemos esto tan chévere? Puede ser muy chévere, pero si no es la voluntad de Dios, lo sacan a uno del propósito, ¿cierto? Pero esto tan lindo que se ve, sí, pero póngale discernimiento, póngale entendimiento. ¿Y por qué no hacemos buñuelos? Pongámosle que sean espirituales. Pueden ser espirituales, pueden ser empanadas sin carne, pero escúcheme, si no se le pone discernimiento espiritual, lo sacan a uno del tiempo y de la vida de la fe, porque saben que la fe hay que vivirla en unos procesos. ¿Estamos de acuerdo? No se meta donde no se tiene que meter, no se deje sacar. Entonces acomoda lo espiritual a lo espiritual, discierne, juzga correctamente las cosas, porque sabe, uno de los grandes problemas que tenemos en este tiempo, la gente, escúcheme, no desarrolló sus sentidos espirituales. Ya los tiene, pero los ha dejado ¿qué? Adormecer. Por eso allá en Efesios capítulo 5, el verso 10 le dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Porque era una iglesia que se había quedado ¿qué? Dormida. Ahora lo vamos a ver. ¿Cuál es el peligro de uno andar todo despistado en este tiempo? Cuando la iglesia le dieron la capacidad, cuando viene Cristo y está en Cristo, de restaurar la capacidad de juzgar adecuadamente las cosas, ¿cierto? Pero la gente dice, ¿y eso para qué me sirve? ¿Para qué le sirve? Le voy a decir para qué le sirve. Primero, vaya a 1 Corintios capítulo 6. Primera carta a los Corintios capítulo 6, verso 1. ¿Por qué cuando uno de ustedes tiene un problema? Entonces, ¿para qué es el justo juicio? ¿Para qué es? ¿Para qué me sirve eso? Le están restaurando la fe. ¿Y cómo solucionan los problemas si no tiene fe? Para el que cree, el Señor dijo, en el mundo van a tener chicharrones, problemas, conflictos, pero confíen, crean, yo he vencido al mundo. ¿Y cómo solucionan los conflictos? Con la fe. Esta es la fe, dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, la fe del Hijo de Dios que está en nosotros. Dice, ¿por qué cuando uno de ustedes tiene un problema con alguien, se atreve a ir al tribunal de los que no son
aprobados o no son justos por Dios? ¿Por qué no piden que el pueblo santo de Dios decida entre ustedes? ¿Acaso no saben que el pueblo de Dios va a juzgar al mundo? Miren la responsabilidad, es la restauración del justo juicio. ¿Qué responsabilidad tiene el pueblo de Dios? ¿A quién va a juzgar? ¿A quién va a juzgar? Al mundo. Por eso si uno anda todo despistado, la pregunta, si la iglesia la pusieron para que reinara, y para que reinaran la invistieron de una fe que es la que le da la capacidad de juzgar adecuadamente los problemas y las situaciones. En eso se mide tu fe, en la capacidad para solucionar conflictos. Pero los cristianos de hoy en día tienen un problema, un chicharrón, y el mismo, ay Dios, ¿qué es lo que está pasando? Señor, ¿qué hice yo? Bueno, esta es la oportunidad para ejercitar ¿qué? Tu fe, la capacidad de discernir. Dice, y estos tremendos, sabiendo que en la iglesia le habían dado la capacidad de juzgar, y Pablo les dice, ojo, si ustedes no son capaces de solucionar los problemitas que tienen entre ustedes, sabe que los que más tenemos problemitas en la congregación, con problemas del cuerpo en la iglesia, y que ¿por qué no volvió? No, porque es que fulana no me miró. Esos son los problemas. No son capaces de solucionar el problema y le dan el justo juicio, le destan. Entonces, ¿dónde estamos? Que es que no me miró, que no me saludó, que yo no veo, que esa greñuda, que ese greñudo, que yo no sé qué. Unas bobadas. Dice, eso no se la dieron para eso, para cosas más importantes. Pues ni es capaz con eso, pues. ¿Y a dónde van? Van y se las comentan a dónde. Y aquí estaban yendo a buscar abogados mundanos que le solucionaran los conflictos que tenían en la iglesia. Pastor, es que fulano me debe y yo lo demando. Y se iban a poner las demandas a dónde. Allá, me voy a divorciar y voy a pagarle a fulano para que me divorcie. Iban a que le solucionaran los conflictos, ¿quiénes? Los injustos, los que no tenían el discernimiento ni la justicia de la fe. Y dice, ustedes no es un problema entre ustedes que tengan conflictos entre ustedes y no sean capaces de solucionarlos. No saben que a ustedes le dieron una fe que ustedes van a juzgar al mundo. Entonces, ¿para qué viene alguien de afuera con un problema? Para que usted ejercite el discernimiento, ejercite la fe, ejercite la sabiduría. ¿Y qué va a hacer la iglesia? ¿Quién va a juzgar? La responsabilidad tan grande y entretenidos, sin capaz de solucionar los conflictos, ni los chicharroncitos, ni los problemitas tan insignificantes que tenemos entre nosotros. ¿Y son grandes? Mire usted cuáles son los conflictos que tiene el cuerpo. ¿Cuáles son? Sigue diciendo acá. ¿Acaso no saben que el pueblo de Dios va a juzgar al mundo? Así que si ustedes tienen el poder, es decir, que el discernimiento es ¿qué? Poder. La fe te da poder. Es un poder, dice. Así que si ustedes tienen el poder de juzgar al mundo, dice, ¿por qué no van a ser capaces de manejar aún asuntos tan chiquiticos, tan pequeñitos? Y nos enredamos con una bobadita, ¿sí o no? Ustedes saben que ustedes van a juzgar a los ángeles también. Y si usted lo toma en el futuro con alas, bueno, tómelo como lo quiera. Pero escúcheme, la escritura dice que vamos a juzgar a gente importante. Y ángeles tiene que ver también con liderazgo y con pastores, con gente que tiene autoridad. ¿Y quiénes son? ¿A quiénes son los que van a llamar para que les solucionen los problemas en los colegios? Gente importante, porque al gobierno se le salió la educación de las manos y los muchachos se les salieron de las manos. Los adolescentes, porque no saben cuál es el problema. ¿Sabe cuál es el problema que tienen los pelados hoy en día? Un problema de autoridad. Tienen problemas de autoridad, resentidos contra autoridad. La iglesia le dieron poder para juzgar al mundo, para solucionar los problemas del mundo y para solucionar los problemas de gente importante. Pero estamos enredados. Imagínense, semejante autoridad. Te restauran a Cristo y el poder para juzgar, ¿cierto? No dicen que vuestros hijos serían ¿qué? Vuestros jueces. Eso le dijo el Señor a los religiosos, porque no quisieron entender, porque no quisieron discernir, porque no quisieron juzgar. Sigue diciendo acá. Entonces, si ustedes tienen que resolver problemas todos los días, mire, para eso le dan la fe. Todos los días tenemos problemas y hay que resolverlos. No se asuste.
Eso es parte de esto. Tienen que resolver problemas todos los días. ¿Por qué escogen para juzgar a los que no son nada para la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. Tan mal están las cosas que no hay ni uno solo entre ustedes sabio que pueda resolver los problemas entre creyentes. ¿Sí nota? Es triste que a uno como pastor un problema tan insignificante y el hermano no sea capaz de solucionarlo. Le están probando la fe. Y esto tiene que ver con restaurar el justo juicio. Por eso esto es importante. ¿Estamos de acuerdo? El peligro de no discernir, escúcheme, de que uno camine sin entendimiento porque allá se perdió, allá entró esos síntomas del Edén, la incredulidad, se perdió el justo juicio y la gente anda toda desenfocada. Mire el peligro. Primero a los Corintios capítulo 11, el verso 27, dice: de manera que cualquiera que coma este pan o beba la copa del Señor indignamente, por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. 29, porque el que come y bebe indignamente, ¿sin qué? ¿Sin qué? Sin discernir. ¿Cuál es el concepto de indignidad? Según el contexto bíblico, la falta de entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué estaba esta iglesia peleando? Cuando usted mira todo el concepto, mire todo el contexto del capítulo 11. ¿Por qué estaban peleando? Porque estaban repartiendo comida. A nosotros nos ha pasado eso, y eso ocurrió en la iglesia primitiva, pero eso no es excusa para que uno siga por las mismas. Allá en el capítulo 6 de Hechos hubo un problema, ¿cierto? Llegaron los discípulos y comenzaron a hacer ollas comunitarias, a hacer arroz con pollo, con carne, todo eso que a nosotros nos gusta de vez en cuando hacer, un compartir, ¿cierto? Vamos a hacer compartires porque la gente vivía muy lejos, otros eran muy pobres, y entonces la iglesia se volvió como un lugar donde recibía a todos y se quedaban todo el día escuchando la palabra. Entonces les daban ¿qué? Comida. Y en Hechos capítulo 6 dice que los discípulos tenían toda esa responsabilidad de enseñar, y mientras uno estaban enseñando, en este caso Pedro estaba enseñando, que era como el que mandaba allí en la palabra, entonces los otros estaban ¿qué? Preparando las mesas, sirviendo, Santiago, todos chéveres sirviendo las mesas y repartiendo. Y habían dos grupos, los judíos y los griegos. Y entonces los hermanos, no sé, con buenas o malas intenciones, de pronto comenzaron a darle un pedazo más grande de carne a los de su propio pueblo, a los judíos. Y entonces parece, yo no sé cómo era eso, en todo caso dice que comenzaron las viudas de los griegos a mirar que les estaban dando un pedazo de carne más grande a los del propio pueblo. Digo, no, esto es injusto. ¿Cómo es que a nosotros nos dan un pedazo de carne más chiquito y a ellos les están dando un pedazo de carne más grande? Y se formó una tremenda pelea en la iglesia. Y en 1 Corintios capítulo 11 se formó el mismo chicharrón por la comida. Porque siempre que haya cosas de esta vida, a veces se presentan problemas, porque la gente es muy delicada. Y más que todo el natural, el carnal, en lo de aquí. Y agarrados por un pedazo de comida, un pedazo de carne. Y allí estaban agarrados. Entonces los que tenían llevaban más, y los otros pobres de la iglesia que no tenían llevaban un poquito. Entonces comenzaron a hacer roscas. No, vení, vos me caes bien, hermano, venga para acá, métase usted en esta rosca. Aquí vamos a preparar la comida, aquí le vamos a dar. Miren, nosotros sí trajimos cordero. Y ese de allá que es que, mira, ve, que es que un pajarito, un palomino, mire lo que trajo. Y comenzaron a haber divisiones. Si usted mira el contexto, ese era el problema de la iglesia de los Corintios. Entonces Pablo les dice, ¿ustedes se reúnen a eso? Capítulo 11, se reúnen. Ustedes no están reuniendo a comer la cena, cuando hablaba de cena, ustedes no están reuniendo verdaderamente a edificarse en la palabra. Ustedes lo que se están reuniendo es a saciar sus apetitos carnales. Pues el que tenga hambre que coma en la casa, pero dejen de humillarse los unos a los otros. Ese era el problema. Entonces Pablo toma esta enseñanza como fuente de inspiración y les dice, mire, cuando uno se reúne es ¿para qué? Para compartir un pan espiritual, una cena espiritual, y no enredado con comida física. Le perdió el verdadero sentido. Y eso no quiere decir que eso no se pueda hacer, ¿cierto? Porque es chévere el compartir. Estamos, los paseos, todo, pero con discernimiento.
no tenían discernimiento para entender el cuerpo. Porque donde hay cuerpo hay problemas. ¿Usted no tiene problemas a veces con la mano? Que le duele y que le molesta, ¿sí? Que se le cansa y de pronto el pie le molesta, se tronchó. Pues eso es parte del cuerpo. Hay problemas, hay conflictos, porque siempre y cuando hablamos haya seres humanos en medio van a haber conflictos. Pero eso no lo entendemos. Queremos que todos nos entiendan a nosotros y que todo el cuerpo gire alrededor de un solo miembro, cuando la Escritura dice que no, que el que tiene discernimiento piensa en el cuerpo. Uno piensa con conciencia pastoral, ¿cierto? No voy a ayudar para que el hermanito no se debilite, pero el otro, bien despistado, sin discernimiento, ¿qué cuento? Y escuche, ¿cuál era el problema entonces de indignidad? Porque si alguno, y vamos a aplicarlo aquí por lo que es, por la palabra y por el cuerpo, cuando alguno se reúne como cuerpo, pero no considera a los que forman el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Eso es lo que está diciendo el texto. Se lo voy a leer acá. El verso 29. Primero los Corintios capítulo 11. Verso 29. Porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor, se condena a sí mismo. Esto lo dice en esta versión. Eso es lo que significa en su versión. Si alguno está, allí está hablando Pablo de comida física, pero le está apuntando hacia la comida espiritual. Y le dice, porque si alguno de ustedes se preocupa solo por ustedes y no se preocupa por considerar, discernir quiénes son los que son parte del cuerpo, se está ¿qué? Condenando a sí mismo, se está haciendo daño a sí mismo. Entonces, ¿quién es el indigno? El que no discierne el cuerpo de Cristo, el que no tiene comunión de cuerpo, el que solamente está preocupado por sus propios intereses y no le preocupan ¿qué? Los demás. Denme a mí, si hubo una situación, es que me tienen que solucionar mi conflicto. ¿Y los del cuerpo qué? Cuando uno llega aquí, el espíritu lo injerta en un cuerpo y usted debe andar con conciencia de cuerpo. Si no anda entendido en lo que es el cuerpo, vamos a tener problemas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es discernir el cuerpo? ¿Cuáles son los miembros del cuerpo? Yo no soy excluyente. El que decide quién es y quién no es el Señor, no nosotros. Nosotros no excluimos, porque la gente cree que es que el pastor dice que sí. No, uno no excluye a nadie. Cada uno se excluye solito, de acuerdo a lo que crea y a lo que piensa. ¿Estamos? Entonces, primero, ¿cómo me doy cuenta que una persona tiene conciencia de cuerpo o tiene discernimiento del cuerpo? Efesios capítulo 5, capítulo 4. Respetando el tiempo de cada uno, la responsabilidad de cada uno en su tiempo. El Señor, unos van en el proceso, no se preocupe, no diga, vea que es que el pastor me dijo que yo no era el cuerpo, yo no vuelvo por allá, yo me voy para otro lado. No, tranquilo, repose. Todo a su tiempo. Estoy hablando con gente que está entendiendo la palabra y que va caminando en un proceso, ¿cierto? Si usted dice todavía, entonces mírelo, todavía voy en el proceso. Cuando hay cosas que yo no entiendo y me hicieron sentir mal, yo digo, no, pero aquí voy y sigo para adelante. Porque se desprendió del cuerpo. Y cuando una persona se sale del cuerpo, se metió en un problema. Porque perdió los beneficios de la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo, ¿cierto? Perdió los principios de la cobertura de la cabeza. Porque todo esto opera en el cuerpo. Por eso Pablo habló de que el cuerpo era un misterio y hay que discernirlo. Efesios 5:32. Pero yo les estoy hablando de un misterio, el cuerpo. El cuerpo es un misterio y hay que entenderlo, ¿cierto? Porque representa el cuerpo de Cristo. Dice Efesios capítulo 4, desde el verso 14. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Si usted no entiende, que escúcheme, que uno no piense en un miembro, que el Señor no está bendiciendo un miembro, que el Señor bendice es un ¿qué? Un cuerpo. Eso lo dicen las escrituras. Pero cuando la gente anda despistada sin discernimiento, la gente es todo es para mí, todo es para mí. No, señor. Cuando usted conoce cabeza, entiende principios de autoridad, usted sabe, ahora pienso como cuerpo. ¿Estamos? Pero anteriormente lucho por mi bendición. Cuando el Salmo 133, ¿qué dice? Miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y
en armonía. Cuando hay discernimiento hay armonía. Entonces hay una actitud correcta. Todos nos movemos en una misma cosa, pensamos una misma cosa. Tenemos los pensamientos de nuestra cabeza, que es Cristo, y de las autoridades que Dios puso en la iglesia. ¿Estamos? Caminamos en la dirección correcta, con una visión clara. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen ¿qué? El buen ungüento que desciende ¿cómo? ¿Sobre qué? Sobre la cabeza, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras. ¿Qué es lo que primero toca la unción? Y de ahí, ¿a dónde le baja? A todo el cuerpo. Pero si esta mano no es de este cuerpo, ¿le llega? No, porque le llegan unos beneficios. Dice ahí que desciende hasta el borde, hasta el dedito gordo le toca si está unido al cuerpo. Así sea un miembro chiquitico, pero si está pegado al cuerpo, le toca la bendición de la cabeza, de su cabeza, ¿cierto? Dice, como el rocío, dice, porque allí envía el Señor, ¿qué? Bendición y vida eterna. Entonces, ¿sobre quién está la bendición? ¿Sobre el miembro? Sobre el cuerpo. 1 Corintios capítulo 12, Pablo lo dijo. No, y entonces si dijera el ojo porque yo soy, entonces quisiera que nos centráramos solo en el ojo o solo en la mano. No, hay gente que todavía camina despistado creyendo que uno se tiene que centrar en el miembro. No, y el miembro no puede crecer más de lo que está establecido dentro del cuerpo. Es más, uno no pone los miembros en el cuerpo, el que los pone es el Señor. Eso lo dice 1 Corintios 12. Porque el Señor colocó cada miembro donde le corresponde. A uno no le corresponde. Usted no se puede educar donde usted quiere, sino donde el Señor lo diseñó. Este dedo no puede ir en ningún otro lugar. ¿Usted se imagina si este dedo va aquí, colgado y chilingueado de aquí? Deforme. Pero hay algunos que andan así. Ese es el cuerpo. Ay, yo me reúno en tal cuerpo, en tal iglesia. ¿No dice la Escritura que es un solo cuerpo? Eso es discernimiento. Es una sola fe, es un solo Señor, es un solo bautismo. No hay 2, ni 3, ni 4, es una sola cosa. Una sola fe, la fe del Hijo. No mi fe, no la fe de cada miembro, la fe del Hijo de Dios. Un solo bautismo, el bautismo de Cristo por la palabra, el bautismo de su Espíritu, ¿cierto? Un solo Señor, un solo cuerpo, no 3 ni 4. Algunos todavía tienen 3 o 4 cuerpos. Tienen uno y tienen otro pegado ahí al lado y van así. Pues no seríamos deformes, ¿cierto? Y es miembros ubicados en el lugar que le corresponde. Si usted es este dedito, deje sufrir, pare de sufrir. Más bien discierna y entienda, porque el Señor lo puso ahí. Y gócese y alégrese. Este dedito lo mantiene aburrido. ¿Por qué? Porque es parte de mi cuerpo y se beneficia de todos los nutrientes de mi cuerpo y de toda la información de la cabeza y de todas las bendiciones de la cabeza. Dice, verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, que crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Entonces, cuando uno tiene conciencia, discernimiento de cuerpo, ¿cómo crece? En virtud de la cabeza, no al contrario. Pero ahora el que más crece, ¿quién es? ¿Quiénes son los que crecen? Los miembros del cuerpo, ¿cierto? Eso sería un cuerpo deforme. Entonces imagina este dedo, si crece más que los demás, ¿cómo sería? Deforme, te miran raro. Y es más, en la escritura en Levíticos dice que no podía alguien, escúcheme, entrar a la presencia del Señor con un miembro más o un sobrado. Y había gente que tenía 6 dedos en una mano, 6 en la otra, 6 en un pie y 6 en el otro. Se le llamaban sobrados porque tenían un miembro de más. Lo que no es del cuerpo no lo expulsa, escúcheme, el miembro lo expulsa el cuerpo. El mismo cuerpo se encarga de expulsar lo que no es. Si el cuerpo tiene un problema, ¿cierto? Tiene una bacteria o algo, ¿qué es lo que la expulsa? Porque el cuerpo es sabio, porque está alimentado por la cabeza. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. ¿En dónde crece el cuerpo? Si tiene cabeza. Pero si no tiene cabeza, ¿cierto? Ahí dices, yo tengo cabeza, pero si no tiene cuerpo, entonces ¿dónde está el problema? Porque a mí nos dicen, yo tengo cabeza, mi cabeza es Cristo, pero no está unido al cuerpo. Entonces no tiene cabeza. Colosenses, apúntelo allí como referencia, capítulo 2, desde el verso 18. Se lo leo aquí porque me parece muy claro. Escúcheme por favor, con todo respeto. Dice: hay gente que aparenta tener humildad, adora ángeles,
siempre habla de las visiones que ha tenido, de los sueños que ha tenido. Dice, y quieren que todos los imiten. Estos son miembros, estos no son cuerpos. Dice, no le hagan caso, ni dejen que decidan lo que ustedes deben hacer. Ellos presumen de lo que no han visto y se guían solo por ideas humanas. No están bajo la autoridad de Cristo, que es la cabeza y de quien depende todo el cuerpo. Cristo es el que hace posible que todas las partes del cuerpo estén unidas y se ayuden mutuamente, fortaleciendo y manteniendo el cuerpo para que crezca como Dios quiere. Es decir, que hay gente que dice que tiene cabeza, que tiene cuerpo, pero no tiene nada, ¿cierto? Dice, hay gente que presume de ser humildad, de tener mucha humildad, de adorar ángeles, y siempre andan, anoche me soñé, y mire, le comento el sueño, y quieren que todo el mundo los imiten. Dice, ellos no están unidos ¿a quién? A Cristo, que es la cabeza. Entonces, si no están unidos a Cristo, tampoco tienen cuerpo. Efesios, volvámoslo a mirar. Entonces, note todo lo que tiene que ver con discernir el cuerpo. Ay, esto es poderoso. Dice, verso 15, sino que siguiendo la verdad y amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, no dice los miembros, ¿cierto? Ahí no está hablando de Pepito, de Perencejo, pero si usted pertenece al cuerpo, ahí está hablando de todo el cuerpo, para el cuerpo. Entonces usted se va, me voy a buscar mi bendición, búsquela en el cuerpo. Y ya está. Allí envía ¿dónde? En el cuerpo, bendición y vida eterna. El Señor no bautiza miembros. El Señor no bautiza, escúcheme, no resucita miembros. Resucitó y bautizó un cuerpo. Y en ese cuerpo es que el Señor se dispensa en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cuando la gente entiende la perfecta unidad. No dice que Él es la cabeza de ¿quién? Del cuerpo, que es la iglesia, el misterio. Por eso hay que discernir el cuerpo. Eso es parte de lo que nos robaron en Edén, de lo que se perdió. Y dice 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas es el liderazgo que ayuda a unir, dice, mutuamente, según qué, lea lo que sigue, según qué, es como no me doy cuenta que yo soy del cuerpo, en esa partecita que leímos, la última partecita. Cuando el miembro está, ¿en qué? En el cuerpo. Se arrancaron de aquí y son miembros secos porque no los está nutriendo la cabeza. Porque uno solo recibe, escúcheme, alimentación y los nutrientes cuando tiene cabeza y cuando tiene cuerpo. Y dice que recibe el crecimiento según qué, la actividad de cada miembro. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que pertenezco a un cuerpo? Cuando estoy activo en el cuerpo. Porque hay gente que dice, ay, yo tengo conciencia de cuerpo. Hay hermanos que no tienen conciencia de cuerpo, pero no está activo en el cuerpo. ¿Qué es estar activo en el cuerpo? Le doy un ejemplo. ¿Usted ha oído hablar del cuerpo de bomberos? Que funciona con unos parámetros, con unos principios. Se le llama cuerpo porque todos piensan lo mismo, tienen una misma visión. ¿Cuál es la visión del cuerpo de bomberos? Apagar incendios. Y todos los que están en ese cuerpo de bomberos, así no estén en el momento, no estén en el momento de guardia, pero en su casa tienen que estar ¿qué? Activos y atentos 24 horas. En cualquier momento ¡pi! Le sonó la alarma, corra porque hay una emergencia. Entonces el cuerpo de bomberos, no, que vaya el pastor y el fulano que lo apague. Todo el cuerpo se involucra. Hay gente que dice, no, yo tengo conciencia de cuerpo, y nunca se involucra. Solo se involucra cuando hay comida. Va a haber un compartir. ¡Ay, yo soy miembro de este cuerpo! Cuando el miembro está activo, si este miembro deja de funcionar, se muere. Y el cuerpo lo expulsa. ¿Estamos? Pero es el cuerpo, no, nadie más. Porque imagínense uno que diga, yo soy bombero voluntario, pertenezco al cuerpo de bomberos, y nunca aparece por allá. ¿Cierto? Entonces ese tiene nombre, tiene el título del cuerpo de bomberos, pertenece, tiene el uniforme y se lo pone para lucirlo, pero no está activo dentro del cuerpo de bomberos. Lo mismo un policía.
Pablo dijo: ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, cuando uno no se reúne como cuerpo, ¿cierto? Aquí estamos reunidos como cuerpo, como iglesia, pero estamos en la casa, siempre caminamos con conciencia de cuerpo. Yo pertenezco a este cuerpo, ¿cierto? Y conozco la visión de este cuerpo, conozco para dónde va la cabeza, conozco este cuerpo y conozco los miembros de este cuerpo. Primera de Juan capítulo 4, el verso 7. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El que no ama, ¿a quién? Pues al cuerpo y a Dios, claro. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Y cómo manifestamos el amor de Dios? A mí cada rato se me acerca: ay, pastor, Dios sabe que lo amo y yo no he vuelto. Verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás, haga un paréntesis, ¿usted ha visto a Dios? Dios es espíritu, ¿cierto? Siga leyendo. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, ¿cómo ve usted a Dios? ¿Pero en qué? En el cuerpo. Sigue diciendo, verso 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Sigamos leyendo. Dice, verso 19. Nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Ahora viene lo que sigue, verso 20. Si alguno dice: yo amo a Dios, paréntesis, cada rato me encuentro este tipo de gente, de miembros: pastor, Dios sabe que lo amo. ¿Cómo me demuestra que usted ama a Dios? ¿Cómo dice que usted ama a Dios? Yo tengo comunión con Dios. Siga leyendo, verso 20. Si alguno dice: yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien puede ver, ¿cómo puede amar a Dios, a quien nunca ha visto? Entonces, ¿cómo evidencio el amor de Dios? ¿Dónde veo a Dios? En el cuerpo, porque en el cuerpo se manifiesta Dios, ¿cierto? Eso es lo que enseñan las escrituras. Y aquí el concepto de odiar no es que usted odie, como el concepto es de que amar, es decir, no tener comunión de cuerpo. Cuando uno no tiene comunión de cuerpo, la escritura dice: no conoce a Dios ni lo ha visto, porque Dios se manifiesta en el amor entre los unos y los otros. Usted puede decir: yo me meto allá 3 días, 4 días en la montaña, chévere, muy lindo, pero si no tiene conciencia de cuerpo, no conoce a Dios. Porque el amor de Dios se manifiesta en el amor al cuerpo. Eso es tener discernimiento de cuerpo, conciencia de cuerpo.